Buenos días, colegas. Hablemos de la prehistoria en el Uruguay. Antes de su descubrimiento, América estaba habitada por pueblos civilizados, con culturas evolucionadas, como los mayas, aztecas, incas, y por pueblos más primitivos como por ejemplo los charrúas. Los pueblos civilizados del norte fueron los que trabajaron la tierra, utilizaron metales, hicieron ciudades con importantes construcciones y perfeccionaron su organización política, religiosa y militar. Los indígenas que poblaron la banda oriental del río Uruguay poseyeron culturas poco evolucionadas y vivían en estado primitivo. El río Uruguay en el norte corría con apenas 20 metros de ancho, en un amplio valle que se veía desde la elevada orilla. Vientos helados cruzaban los suelos apenas cubiertos por arbustos y duras gramíneas. Las huellas de un milodón se percibían en el fino polvo depositado, mientras un enorme ciervo de los pantanos trepaba lentamente hacia la altura del próximo cerro, aún cubierto de nieve. Un pequeño grupo de seres humanos, incluyendo mujeres y niños, cubiertos en largos mantos de pieles bordeaba la escarpa con ojos atentos al nuevo paisaje que se les presentaba. Este debió ser el panorama al ingreso de los primeros habitantes en nuestro territorio. Nuestro almanaque indicaría que faltan aún más de 10.000 años para el nacimiento de Cristo. En esta escena, se comienza a escribir la prehistoria del Uruguay. Un período vasto, amplio, complejo y variable, puesto que es 40 veces mayor que el denominado período histórico del país. Una prehistoria que es además casi desconocida para la gran mayoría de los uruguayos. Los principales núcleos de nuestros indígenas fueron: 1. Los charrúas. Estos vivían sobre las costas del río Uruguay y del río de la Plata hasta el océano Atlántico. 2. Los chamas. Ocupaban una región muy amplia de la banda oriental que comprendía los territorios del río Uruguay inferior, el Plata y el delta del río Negro. 3. Los guayanás. Estaban ubicados en las proximidades de la laguna Merín. De todos los grupos indígenas existentes en la banda oriental, este sería el más antiguo. 4. Y finalmente los guaraníes, quienes fueron uno de los grupos más numerosos de América del Sur con un territorio que se extendía desde la región amazónica hasta el río de la Plata pasando por todo el litoral atlántico. Todas estas tribus vivían de manera independiente sin organización política. Se alimentaban de la caza, de la pesca y de la recolección de frutos silvestres. Por eso fueron nómades y practicaron una economía destructiva. Debido a su estilo primitivo influyeron muy poco en la evolución de nuestro país. Los trabajos arqueológicos. Sobre la costa del río Uruguay y en las islas que quedaron hoy bajo la represa internacional de Salto Grande, las excavaciones permitieron hallar una gran cantidad de finos artefactos de piedra. Muchos demuestran una detallada técnica de manufactura y un gran conocimiento y manejo de los aspectos técnicos para obtener hojas bifaciales, o sea que fueron talladas en ambas caras, y que tienen apenas 3 a 4 milímetros de espesor. Raederas que muestran en sus agudos filos, los daños producidos por su intenso uso hace más de 5.000 años. Puntas de proyectil conocidas como cola de pescado por su peculiar formato, que además de sorprender por su alta precisión técnica, son indicadoras de remotas tradiciones que van más allá de los 8.000 años de antigüedad. Con los grandes cambios climáticos, los arqueólogos rescatan también una variación en la ubicación de los sitios, hallándose ahora una gran cantidad de ellos en las zonas centrales del país. Las herramientas varían allí, no solo porque las fuentes de provisión de piedras son distintas, sino que cambian adaptándose a la nueva fauna y el medio en los que no solo sobrevivieron, sino que desarrollaron además variadas y complejas relaciones sociales y culturales. Todo ello junto a una renovadora capacidad para inventar y para modificar herramientas. Estas son algunas puntas de flechas y de lanzas descubiertas. Punta de lanza simbólica, signo de mando encontrada en el río Queguay. Punta hoja de laurel encontrada en San Gregorio, departamento de Tacuarembó. Punta hoja de sauce encontrada en la barra de balizas en Rocha. Muestras de diferentes tipos de puntas de flechas de distintos departamentos de la República. Y estas son algunas obras de alfarería. Trozos de cerámica con decoración imbricada e incisa encontrados en Las Cañas, departamento de Río Negro. Urnas funerarias, isla de Vizcaíno. Pertenecientes a la colección del Museo de Historia Natural en Montevideo. Más complejas sociedades de horticultores y pescadores, ocuparon y prosperaron en la boca de los ríos Uruguay y Negro. Allí desarrollaron muy elaboradas formas cerámicas sumadas a una más que compleja y variada decoración.
Apéndices con representaciones de la fauna, decoraban tridimensionalmente los bordes de platos y vasijas. Mientras más al norte, otras formas cerámicas imitaban aves para realizar en las ceremonias ligadas a la alteración de la conciencia. Varias investigaciones apuntan a explicar ese particular fenómeno cultural. Desde hace unos 2500 años atrás, tanto simples como complejas formas predominantemente geométricas y de color rojo, fueron cuidadosamente pintadas en centenas de bloques de piedra en los departamentos del área central del Uruguay, de las cuales apenas unas 40 subsisten, pese al intenso vandalismo con que desaprensivamente se las daña, eliminando otra de las últimas fuentes de conocimiento del pasado. Las pinturas. Las pinturas están realizadas en las paredes verticales de enormes bloques de granito, que emergen como grandes monumentos en las amplias praderas onduladas del sur del Uruguay. Se conservan aún hoy unos 40 de estos sitios con un grado de percepción visual aceptable. Mientras que en cerca de 100 bloques, apenas se ven los restos de los que fueran importantes murales pintados. Algunas áreas de los departamentos de Flores, Florida y Durazno debieron ser en esa época, verdaderas exposiciones al aire libre. Como mínimo se comenzó a pintar hace unos 2500 años. Hubo un período posterior alrededor del año 1200 después de Cristo, donde se vuelve a pintar, sobre la misma base estilística de figuras geométricas. Pero ahora se utilizan complejas formas cerradas, con importante variación de los diseños internos. También en ese período se ensayan varias técnicas diferentes como el uso de pinceles muy finos, la preparación de la superficie previo al diseño, manos en positivo e incluso pintura en negativo. Hay un especial cuidado en no sobreponer las pinturas, cuidándose el uso del espacio, como una referencia muy valiosa. Estos son algunos pictogramas descubiertos en territorio uruguayo. Manos y pies pintados, encontrados en el arroyo de Mollés de Chamangá en el departamento de Flores. Este también es de Flores y lo encontraron en el año 1905. Este último fue encontrado en el arroyo de la Virgen en el departamento de San José en el año 1874. En este mapa vemos las zonas donde se han encontrado pinturas representadas con puntos amarillos y las zonas donde se descubrieron grabados representadas con puntos rojos. Bueno colegas, este es el final de este video. Eso es todo amigos.